Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana de repaso, ¿ok? ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper buenos días. Es nuestra última semana juntos, nuestra última clase juntos, pero hay que sacarle el jugo de todas maneras, ¿ya? Entonces, vamos a compartir la pantallita, ¿ya? Vamos a compartir nuestra pantallita. Está. Y la semana de repaso 1. Aquí está. Oh, no, la tengo así. Oh, no, oh, no. ¿Cómo estamos? Vamos a volver a ver porque está ya manchadita. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Listo. Ahora lo que podemos hacer es tomar nuestra fotito de rigor. Ya. Vamos a ver. Ahí. Ya está. Ya está. Y vamos a poner en pantalla completa. ¿Ok? Bien, ahí vamos a ver si está viendo él. Si están viendo él. Ya. Uno se dice José el toque. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué les parece si hacemos para hablar sobre los presidentes, ¿no? Sobre los presidentes de la República? ¿Te parece? Los recordamos en orden. ¿Qué te parece? ¿Se entrecortó? ¿Qué pasó? Sí, dice, qué raro porque tengo mi internet conectado acá al directo. Ya está bien todo. Ya, o sea, sí, hacemos la línea de tiempo, recordamos los presidentes. ¿Te parece? Ya, perfecto. Porque eso tiene mucho que ver con la primera pregunta. Ok, vamos a ver entonces. Hacemos la línea de tiempo. Ahí está. Vamos a hacer para el Perú y para Universal, ¿ya? Bonito. Recuerda, vamos a ir desde la guerra, desde el comienzo de la República, ¿ya? Entonces, vamos a insertar acá, vamos a poner el cuadro y termina la guerra de independencia y comienza lo que nosotros llamamos el primer militarismo. El primer militarismo, ¿ok? Pero muchachos, cuando ustedes estén en el examen deben recordar que el primer militarismo a qué es igual. O sea, el primer militarismo es un periodo completo. Primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo,
y luego el tema del, o sea, segundo civilismo, tercer militarismo. Ahí entendemos los grandes bloques. Pero ¿qué hay adentro? En el primer militarismo se va a componer, ¿no? ¿De qué cosa? A ver, se va a componer de el primer caudillismo más la prosperidad falaz. Entonces, en orden, ¿qué gobiernos tendríamos aquí? Aquí tendríamos primero el gobierno de la mar, ¿no? Lo más importante, la guerra contra la Gran Colombia. Luego tenemos el golpe de Estado, ¿no? Primer gobierno de Agustín Gamarra. Ahí tenemos el Tratado de la Reagual, ¿no es cierto? Luego tenemos, después de Gamarra, ¿quién viene? Orbegoso, ¿sí o no? Ya, con Orbegoso está la primera guerra civil de la República, que es el enfrentamiento con Gamarra, ¿recuerdas? Después, ¿quién le da golpe a Estado Orbegoso? Salaverry, ¿sí o no? Ya entra por golpe de Estado. Pero al mismo tiempo, Orbegoso no se ha dado por vencido y dice, ajá, no puede ser esto. ¿Cómo va a ser que yo no pueda gobernar el Perú si yo he salido elegido? Así que va y le toca la puerta a Santa Cruz y le dice, Santa Cruz, por favor, estoy desesperado, no sé qué hacer. ¿Qué ha pasado? No, es que lo que pasa es que, te contaré, yo estaba gobernando el Perú y luego vino Salaverry y pa, me dio una cachetada y me quitó del gobierno. ¿Estás seguro? Salaverry, pues Salaverry ni siquiera tiene ejército, y si tiene ejército es un ejército muy pequeño. Bueno, la gente dice que ha sido Agustín Gamarra el que está detrás de todo esto. Gamarra, Gamarra, Gamarra. Tenemos que deshacernos de él y ya. Así que vamos juntos a formar, ¿qué cosa? La Confederación Perú Boliviana, ¿no es cierto? Profesora, algo importante de la Confederación, claro, que tienes en la Confederación lo que tú conoces como la Ley de Puertos Libres. Vamos a ver después qué es eso. Ya, la Ley de Puertos Libres. Ya. Y luego tienes qué cosa. Después de la Confederación, segundo gobierno de Gamarra, en el segundo de gobierno de Gamarra, lo que vamos a encontrar, ¿qué cosa es? En el segundo gobierno de Gamarra, vamos a encontrar que se inicia la explotación del guano. ¿Te acuerdas? Guano. ¿Ya? Ahí, puntito. Chin. Se inicia la explotación del guano. ¿Qué más? Después de Gamarra, muere Gamarra en la batalla de Ingavi y se empiezan a pelear, ¿no es cierto? Se empiezan a pelear los líderes militares, a eso le llamas la anarquía militar. La anarquía militar, ¿cierto? Después de la anarquía militar ya viene un periodo más grande. Ese periodo más grande, ¿cómo se llama? Prosperidad falaz, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, le vamos a poner acá, esta parte de acá es el primer caudillismo. Esta parte de acá es el primer caudillismo. Vamos a poner de azul. ¿Ya? Y todo esto son los presidentes. Y ahí las cositas más importantes, ¿no? Entonces vamos a ponerlos acá, ellos, en negritas. Ay, 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 me picó. No nos ha faltado ninguno, están en orden, más o menos lo que debes recordar está ahí también. Así que ten en cuenta esta división, por favor, que te estoy presentando. Ay, no. Confederación Perú Boliviana. Para que entre, ¿no? Entra.
¿ya? Y luego está el segundo gobierno de Gamarra y la anarquía militar. Ahí. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Preguntas, dudas, todo bien? Exacto, muy bien, ya, perfecto. Hasta ahí vamos bien, hemos recordado el primer caudillismo. Profe, ¿por qué hay tantos presidentes? Porque recuerda que una característica del primer caudillismo es la inestabilidad política. ¿Y por qué hay inestabilidad política? Porque no hay una clase, no hay una clase dirigente, ¿no? Cuando Bolívar se va del Perú, ¿no? Muere en el trayecto hacia la Gran Colombia, no queda nadie que pueda gobernar, porque Santa Cruz queda en Bolivia, Sucre ha muerto, Bolívar ha muerto, entonces son esos caudillos militares los que se pelean por el poder. Ahora bien, después de esto, ya tenemos acá el gobierno de Lamar, de Gamarra, Orbegoso, Salaverry, la Confederación y la anarquía militar. Después de esto viene, ¿qué cosa? Después de esto viene la prosperidad falaz. Vamos a poner acá, ¿ya? La prosperidad falaz. Ahora bien, esta prosperidad falaz tiene varios gobiernos adentro. ¿Te acuerdas cuáles eran en orden? Primero viene Castilla, en el primer gobierno de Castilla. En el primer gobierno de Castilla, ¿qué es lo importante? Lo importante, uno, son la creación de los consignatarios, porque él vende ya no como Gamarra, que vende por arrendamientos, él vende por consignaciones, ¿no? Consignatarios. ¿Y qué más? El presupuesto nacional, ¿no? El pago, el intento de pago de la deuda, ¿ya? Se llama el presupuesto, ¿no? El presupuesto nacional de la República. Ya, ya está, muy bien. Este le vamos a poner un cuadrito. Ya. Listo. Después del primer presupuesto de Castilla, viene el gobierno de Chenique. Y en este gobierno que vamos a encontrar el escándalo de la consolidación, ¿te acuerdas? El escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación. ¿Qué más? Después del gobierno de Chenique y el escándalo de la consolidación llega el segundo gobierno de Castilla, ¿no? Y en el segundo gobierno de Castilla, ¿qué tenemos? ¿Te acuerdas? La modernización de Lima, ¿no? Después del segundo gobierno de Castilla, ¿qué hay? Viene el gobierno de Peset, ¿no? De Juan Antonio Peset, de Peset. ¿Y eso qué significa? La guerra contra España. Muy bien, la guerra contra España. Después de la guerra contra España, da golpe de Estado a Peset, ¿quién? Pardo, Prado, y se da la guerra contra España, ¿no? Después del gobierno de Peset, entonces llega el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Termina el gobierno de Prado, aparece el gobierno de Pardo, ¿no? Pardo, no, disculpa, Prado, Balta, Pardo, y luego de nuevo Prado, ¿no? Y la guerra contra Chile, ¿ya? Entonces, en este de acá eh, aparece la reforma educativa, de gobierno, luego Balta con el contrato Dreyfus, muy importante, porque con él se intenta pagar la deuda externa, ¿cierto? Se intenta pagar la deuda externa, ¿ya? Pero no se logra. Le vamos a poner en rojito, ¿ya? Luego el gobierno de Pardo, que es el que firma, bueno, nacionaliza las salitreras, ¿no? Salitreras. Y es el que también firma el tratado secreto, ¿no? Con Bolivia, ¿ya? Luego está el gobierno de Prado, que en su gobierno estalla
la guerra contra Chile. O sea, ahí, está ya la guerra contra Chile. Hasta ahí llega la prosperidad falaz, hasta ahí nomás. Después de eso, ¿no es cierto? Ah, no, esto de acá ya lo vamos. Hasta Balta nomás llega esto. Cortar. Hasta acá nomás llega. ¿Por qué llega hasta ahí nomás? Porque lo otro es el primer civilismo. Acá lo vamos a pegar. Desde Pardo hacia adelante y es primer civilismo. Antes de seguir mareándote, ¿todo está bien hasta ahí? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? ¿Estás entendiendo? ¿Estás recordando? Sí, Pardo está en el primer civilismo. Acá está, mira. Pardo está acá. Es el primero del primer civilismo. Y tú sabes que tiene dos gobiernos, ¿no? Ah, sí, Pardo está acá, ¿no? Pardo está acá. Este, ya está. Ahí está. Y después. No, no, es un civilista, sino acá estaba, se había pegado aquí. Ujú. ¿Todo está bien hasta ahí? ¿Todo bien? Ah, ok, muy bien entonces. Tenemos nuestra línea de tiempo. Vamos a seguir hasta Cáceres, hasta la República Aristocrática. De ahí ya lo vamos a dejar ya, ¿no? Porque de ahí para ahí viene ya el tercer militarismo, eso ya no tenemos muchas preguntas sobre eso. ¿Ya? Acá en Prado está ya la guerra contra Chile. ¿Ya? ¿Y qué más? Con Prado está ya la guerra contra Chile. Y durante la guerra vamos a ver varias cosas, ¿no? El siguiente presidente es Pierola, ya que da golpe de Estado. El siguiente es Pierola. Después viene García Calderón, el gobierno de la Magdalena. ¿Ya? Después de él, ¿quién viene? Termina el gobierno de García Calderón y termina ¿qué cosa? Y termina el primer civilismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque durante la guerra han habido problemas, ¿no? Estos que están gobernando son civiles y la gente ya no cree en ellos. Como ya no cree en ellos, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer el segundo militarismo y ahí entra nuestro querido Cáceres, segundo militarismo. En el segundo militarismo, ¿no es cierto? El segundo militarismo también tiene una formulita, ¿no? El segundo militarismo, ¿a qué es igual? A la reconstrucción nacional más el gobierno de Pierola. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Lo que vamos a poner, uy, un poquito, vamos a jalarlo ahí. ¿Ya? Lo que vamos a utilizar acá, vamos a insertar aquí. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner, el segundo militarismo es primero Miguel Iglesias, ¿no? Gobierno de Miguel Iglesias. Iglesias.
Él intenta reconstruir la economía y no lo logra, con la reapertura de San Marcos, de la Biblioteca Nacional, ¿no? Después de Miguel Iglesias viene Andrés Avelino Cáceres. O sea, Cáceres en su primer gobierno. La pregunta es, ¿qué hay en el gobierno de Cáceres? Lo primero, contrato Grace. ¿Para qué sirve el contrato Grace? Para poder pagar la deuda externa. ¿La paga? Sí la paga. Paga deuda externa. Después, ¿qué más? Después tienes... no. Después de esto, hay las juntas departamentales. Las juntas departamentales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Después del primer gobierno de Cáceres, llega el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Bermúdez. Y durante su gobierno, ¿qué se hace? Se termina de construir el ferrocarril central, pero hay problemas diplomáticos con Chile. No plebiscito. ¿Qué más? Problemas diplomáticos con Chile, no tenemos plebiscito, termina el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y comienza el gobierno de Cáceres, ¿no? Nuevamente, segundo gobierno de Cáceres. En el segundo gobierno de Cáceres, lo que se va a intentar, no va a durar mucho porque va a terminar por la coalición, ¿no? La coalición nacional, golpe de Estado. Ya. Después de esto, del golpe de Estado de Piérola, llegan las reformas, ¿no? En el gobierno de Piérola llegan las reformas. Son dos. La reforma militar y la reforma electoral. El voto de los analfabetos, eso, ¿no? Ya. Y luego de Piérola ya llega la famosa, ya lo ponemos a otro ladito, la república aristocrática, ¿no es cierto? Ya no tenemos más espacio, corremos un poquito para acá. Y ahí llega la República Aristocrática y ahí ya pararíamos nosotros porque ya en la República Aristocrática llegan los gobiernos de Billinghurst, el gobierno de Lope de Romaña, ¿no? Pero eso ya, ya no lo vamos a nosotros a tocar, ¿no? Porque si no, lo haríamos demasiado grande. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí estás bien, ¿tienes alguna duda? ¿Algo no te quedó claro? Esto te va a servir para que tú te ubiques, sobre todo en el tiempo, ¿no? Profesora, la fecha, si le vas a poner fechas tú mismo te vas a confundir. Simplemente velo así como este, como un proceso, nada más, ¿ya? Porque si no, uy, olvídate, olvídate. Este le vamos a poner acá. Ay, no. No sé si está todo bien, si tienes alguna pregunta acá. Ya, he hecho mi esfuerzo porque es importante que te ubiques, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está bien? Ya, esto ya sería Piérola, ¿no? Vamos a poner en rojo.
¿Todo bien? Excelente. Veo que se acuerdan mucho, ¿no? Acá hablan de la Piero, la reforma militar, electoral. Ya, muy bien. ¿Todo bien, chicos? Les va a servir bastante esto, ¿ya? Para que te ubiques. Mientras vas repasando, tú vas ubicando y vas recordando, ¿no? De repente al final podemos hacer uno desde la República Aristocrática, si nos alcanza el tiempo, de la República Aristocrática hasta el gobierno de Toledo, ¿no? Hasta Toledo. ¿Te parece? Así que vamos a ponernos bien, ahorrar nuestro tiempo para las preguntas, bien atentos, y de esa manera entonces seguramente, porque la idea tampoco no es ir rápido, sino la idea es ir seguro, ¿no? Que este repaso realmente nos sirva para quitarnos las dudas que tenemos sobre algunos temas aquí en historia, podría ser en historia del Perú, en historia universal, ¿ya? Entonces, ese es mi regalo del día de hoy para ti, ¿no es cierto? Porque esto no está en los planes, pero de todas maneras siempre es bueno que tengamos a dónde revisar. Tal vez esto lo puedas imprimir, lo puedas copiar, lo puedas reconstruir y ya tienes pues toda tu línea de tiempo, ¿no? Que es muy importante, sobre todo los presidentes en la República, ¿no? Y ahí al costadito siempre, porque es importante, ¿no? Ah, ya, el contrato Grace, este es el contrato Dreyfus, ¿no? Así. Ahora vamos a ponerle rojito el contrato Grace, porque aquí le hemos puesto, ese también, ese es muy importante. Esto es rojito y rojo, así también. Ya está. Listo. Ahora sí vamos a responder nuestras preguntitas. Dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos podríamos afirmar se desarrollaron en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Primer gobierno. Dice. Se opuso la coalición nacional liderada por Piero Lano, ese segundo gobierno, ¿no? De falso, de toda falsedad. Se firmó el contrato Grace verdadero. El contrato Grace intentaba pagar la deuda externa a, a cambio de concesiones. O sea, ¿qué son las concesiones? Son recursos naturales que el Estado peruano entrega a la Casa Grace para, o sea, como medio de pago, ¿no? Como, como parte de pago de la deuda externa, ¿ya? Porque tampoco te la van a pagar gratis, pues no es un préstamo tampoco, es que tú le das algo, como venderles algo para que ellos paguen tu, tu deuda, ¿no? Entre las concesiones tenemos los ferrocarriles por 66 años, 3.000 toneladas de guano, también salitre, la salida por el Amazonas, no, por el Titicaca, el Amazonas, y la libre navegación por el Titicaca. Ujú. Esto es lo que dimos, se llaman concesiones, muchachos. Sí, sí, recordarán seguramente de las clases que hemos tenido. Acá lo voy a poner. Acá las condiciones en negritas. ¿Ya? Sí, firmamos el contrato de Grace para el pago de la deuda externa. Se establecieron juntas departamentales, verdadero. También lo hemos visto, ¿no? En el repasito de la línea de tiempo. Sí, se establecieron juntas departamentales. Se realizó el plebiscito de Tacna y Arica. No, ¿por qué no, profe? Porque este plebiscito corresponde a la respuesta al Tratado de Ancón. Y el Tratado de Ancón es año 83. ¿Quién gobierna entre el 90 y el 94? 1890 y 1894 es Remigio Morales Bermúdez. O sea que a Morales Bermúdez le corresponde ese plebiscito, que tú te acuerdas que por un problema diplomático con Chile no se pudo dar hasta el gobierno de Leguía, que es 1929. Por eso tu clave es solamente 2 y 3, ¿no? Tu clave es casita. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí está la gente contestando muy bien. 2, avión, dice José. Vamos a ver.
Sebastián y José Pisco dicen, la gente está on fire. Ahora vamos a ver. Ya, República Aristocrática. Esto sí es fabuloso. Mira, te dice establecer tratado fronterizo. Ya, Pardo y Barreda. La lucha por las 8 horas de trabajo, ¿no? Pardo y Barreda. ¿Qué más? Lope de Romaña. No. Augusto B. Leguía. Es el que regala todo, ¿no? Es el que le regala los territorios. Augusto B. Leguía. Muy bien. Luego tienes a Guillermo Billinghurst o Eduardo López La Romaña. Eduardo López de Romaña es el que crea el código de aguas y el código minero. ¿Por qué? Porque tú tienes que acordarte que vamos a poner acá la definición de la República Aristocrática para que lo tengas siempre contigo. Ay, no. En la definición de República Aristocrática es un periodo de hegemonía del partido civil, ¿sí o no? ¿Ya? Este periodo de hegemonía del partido civil, ¿ya? Este periodo de hegemonía del partido civil tiene influencia del capital británico y además está basado en el poder agrominero exportador, ¿no? En la forma de latifundios. Habíamos estudiado esto la semana pasada, ¿te acuerdas lo de los latifundios? ¿Qué es un latifundio? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué es un latifundio? ¿Qué es un latifundio? ¿Quién se acuerda? Ya, claro, perfecto, Carla. Es la propiedad de la tierra, pero que está diseminada, ¿no es cierto? Claro, son propietarios de tierras, latifundicio, ¿no? Propiedad, no, tierras, haciendas, de un solo propietario, el terreno es discontinuo. Ya. Ahora bien, entonces, esta república aristocrática es un periodo de la hegemonía del partido civil con influencia del capitalismo del capital británico, basado en el poder agrominero exportador. Cuando hablamos de los agromineros exportadores, decimos que Lope de la Romaña obviamente quiere favorecer a la república aristocrática, a los varones del azúcar, pero no solamente a los varones del azúcar. En el norte es muy importante el código de aguas porque le va a permitir el mejor y mayor acceso más rápido al agua, ¿no? Que lo necesitan las haciendas azucareras, arroceras, algodoneras. Y en el caso de minero, significa que él también le va a dar a los gamonales. Los gamonales, ¿quiénes son? Aquellos hacendados que tienen sus propiedades en la sierra. Entonces, por eso es importante este gobierno, ¿ya? Y por otro lado, Gurs, que tiene un gobierno de tipo demócrata, con el Partido Demócrata de carácter populista, quiere decir que no tiene aliados políticos, sino que más bien es la gente la que lo apoya, ¿no? Por eso tu clave es la letra A de avioncito, ¿no? Entonces, con eso creo que estamos bien. ¿Sí? Durante la enseña de Leguía, entre el 19 y el 30, se establecieron un conjunto de leyes y medidas. Entre ellas destacó la promulgación de la ley de conscripción vial o también llamada mita republicana, ¿no? Así también la llaman, la mita republicana. Esta ley que decía que están obligados a trabajar haciendo carreteras o pistas, haciendo obras públicas, a trabajar en obras públicas. Los hombres indígenas, sobre todo, ¿no? Entre 18, sí, 18 y 60 años. Gratis. El Estado.
Te pregunta qué cosa es la mitad republicana, ¿no? ¿Hay clave? A ver, dice... acá está, pues. Avión, ¿no? Muy bien, excelente. La denominada República Aristocrática, de nuevo la República Aristocrática, término acuñado por Jorge Basadre, que alude al periodo de la historia del Perú entre el 99 y el 19, se caracterizó por, ya lo que hemos puesto ahí arriba, ¿no? En las características. ¿Por qué se caracterizó? Vamos, tú puedes. Demuestra tu ki, ya, muy bien, la B, vamos a ver. Dice, el dominio político y económico de la élite civilista. Ya, esta es la clave. Pero una pregunta, ¿por qué no puede ser la C? La B está muy bien, pero ¿por qué no puede ser la C? Perfecto, porque dice hegemonía social de la aristocracia colonial. Y ellos, en realidad, ni siquiera, o sea, como para forzar la clave. Perfecto, José, muy bien. Ellos se vuelven ricos con el guano. Ellos no provienen de la nobleza colonial. Es más, la nobleza colonial deja de existir antes de que comience la República, porque en el protectorado de San Martín, ¿no es cierto? Claro, Brenda, excelente. En el protectorado de San Martín, ¿qué pasó? San Martín eliminó los títulos de nobleza, o sea que ya no eran nobles. Se vuelven ricos y se vuelven aristócratas, plutócratas, porque se vuelven con mucha plata del guano en la prosperidad falaz. Muy bien, excelente, excelente. De verdad que eres mi mejor grupo. Tengo muchas esperanzas en ti. Ya, vamos con las 5 y nos movemos a historia universal, pero como tú eres un capo o una capa, de hecho lo vas a hacer bien. La Revolución Rusa fue una serie de movimientos acontecidos en el año 17 para derrocar a, al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar Nicolás II, la caída del gobierno provisional y la toma del poder por parte de los bolcheviques. Cuando dice la caída del poder provisional, la toma del poder por parte, la dice la caída del gobierno provisional. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es el gobierno provisional del que se refiere? Se refiere a la Primera República Rusa, ¿no es cierto? Que está liderada por Kerensky. Kerensky. Nosotros la llamamos Revolución Menchevique. Uh -huh. Ajá, muy bien, excelente. Ya está. Entonces, posteriormente Lenin le puso fin a la participación de Rusia en la guerra mediante qué? Tú sabes que cuando comienza la guerra, ¿no? Cuando comienza la guerra, el pueblo ya venía mal, ¿no? O sea, ya habían problemas, habían disputas eh, con el zar Nicolás II, con la nobleza, porque como tú sabes, el 90% de la población rusa era campesina y el 95% de esa población campesina era pobre extremo. E ir a una guerra implicaba gastos que obviamente iban a ser pagados por la gente del pueblo, que ya estaba recontra hasta el cuello, ¿no?
y que se le exigía mucho al zar Nicolás II, oye, ¿qué te pasa? Por favor, ya salgamos de la guerra. Porque al final, o sea, si se ganaba algo, no se ganaba algo para el pueblo, ¿ah? O sea, al final se ganaba algo, pero para la nobleza, porque peleaban pozos petroleros en el Cáucaso, y obviamente eso era para industrializar aún más a Rusia, porque sí tenía industria, pero solo de los alimentos. Y en ese caso, los rusos, al estar todavía en la guerra, generaban problemas para la gente del pueblo. Y la gente del pueblo ya no podía más. Además, ¿quién crees que iba a ser los que iban a ir a la guerra? La gente del pueblo, pues. Y al ir a la guerra dejaban de trabajar las tierras. Y al dejar de trabajar las tierras, entonces el problema era directo, ¿no? Era que iba a haber escasez de alimento, como comenzaron a subir después los precios de los alimentos. Entonces, cuando Kerensky entra al gobierno, el primer pedido de la población, ¿no? De los soviets, los obreros y campesinos, a la Duma o Parlamento ruso, es salgamos de la guerra. Y Kerensky dije, no, pero ¿cómo vamos a salir de la guerra? Si ganamos acá, ganamos un montón para luego hacer una industria y que todos estemos bien. Pero la gente ya no aguantaba más y por eso aprovechan los bolcheviques más radicales para dar un golpe de Estado y salir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Salen de la Primera Guerra Mundial a la firma del tratado Brest-Litovsk, ¿no? Brest-Litovsk, del año 18. Pregunta 6 dice, la Guerra Fría fue el enfrentamiento indirecto de los Estados Unidos y la Unión Soviética en diversos escenarios. Ambos países trataron de demostrar la supremacía de sus logros y valores. En base a lo anterior, identifique una de sus características. Una característica de, de la Guerra Fría. A ver. La gente dice la 6, la A. ¿Seguro? O sea, yo normal, ¿ah? Pero si tú me dices la A, sí, estoy seguro, profe, ya, bacán. ¿Seguro? Vamos a ver si duda. ¿Qué dices? Como Ferrando, ¿lo cambias o no lo cambias? ¿No lo cambias? Ya. Yeah. Me quedo con mi clave, dice José. No, dice Brenda, no cambio. Perfecto, no lo cambies. Muy bien, muy bien. La clave es la letra A, ¿no es cierto? Profesora, ¿y por qué no puede ser la letra B? Porque yo me acuerdo que hubo un presidente, creo que es el presidente Reagan, que durante la Guerra Fría le hizo como una mala campaña, así como una campaña de tirar de tirarles barro con ventilador a la Unión Soviética. Sí, pero no fue racial. Fue una campaña de desprestigio, pero tecnológica, política, económica, pero nunca se tocó el tema de la raza, ¿no? Ujú. Nunca hubo boicot deportivo por razones políticas. Claro que las hubo. ¿No te acuerdas de las Olimpiadas de Berlín? Ujú. Pregunta 7 dice, el sistema capitalista tiene un desarrollo económico cíclico con periodos de expansión o crecimiento y retracción o crisis. El momento más crítico de dichos periódicos de retracción se vivió en el mundo tras el crack del 29 y como consecuencia de ello podemos afirmar que, o sea, te pide una consecuencia del crack del 29. La economía soviética se convirtió en el modelo a seguir al ser la primera en superar la crisis de ¿what? Nadie quería seguir a los soviéticos porque tampoco todavía no eran una potencia importante. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Se consolidó y fundó la ideología fascista como una forma de de frenar al comunismo. Ya. Eran diversos países de en diversos países de América Latina
se consolidaron los gobiernos democráticos? ¿En el 29? Pero si cuando le da golpe de Estado, por ejemplo en el Perú, en el 29 le da golpe de Estado a Sánchez Cerro, era un gobierno militar, ¿cómo va a ser democrático si ni siquiera constitución tenía? Después llegó a tener constitución. Las barreras proteccionistas se redujeron para alentar la recuperación económica. Tu clave definitivamente es la letra B, ¿sí o no? Es la B. ¿Qué, profesora? Sí, una de las consecuencias más importantes del crack del 29 es el tema este de la aparición del fascismo, ¿no? Y tú, bueno, tiene que ver mucho con lo que nosotros habíamos visto en clase, ¿no? Y creo que lo habíamos remarcado bien en algún momento. Entender que el crack del 29 dejó secuelas en otros lados del mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que lo fue, ¿no? El crack del 29 golpeó no solo a Estados Unidos, sino a todos los países que en ese momento dependían de Estados Unidos. ¿Cómo así, profe? Comente. Ya, lo que pasa es que, claro, José, como Perú, exactamente, que nos fue súper contra mal, ¿no te acuerdas? Nos fue mal, en ese momento. ¿Y por qué, profe? Recordarás que después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, el Perú pasó por un periodo de acercamiento, mayor acercamiento a Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué Estados Unidos, profe? Porque ¿quién fue el ganador, el gran ganador de la Primera Guerra Mundial? Me dirán, ah, sí, profe, fue la Triple Entente. ¿Y en la Triple Entente quién estaba? ¿Qué países estaban en la Triple Entente? Estados Unidos, muy bien. ¿Quién más? Francia, Inglaterra, perfecto. Pero de los tres, ¿quién queda mejor? Estados Unidos. ¿Sí? Porque tú sabes que las guerras mundiales, sobre todo la primera, fue una guerra de desgaste. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los países no se batían a duelo en cuanto a la tecnología. Claro que ayudaba mucho, ¿no? Pero no se batían a duelo en cuanto a la tecnología necesariamente, sino que era también el hecho de quién resiste más. Y como tú sabes, y yo te lo he contado antes, la Primera Guerra Mundial, una de sus causas, no solamente es la hegemonía, no, sino que también tiene que ver ahí lo que pasó años antes, ¿no? Que era la conferencia de Berlín. Alemania quería colonias en el mundo, sobre todo en las colonias africanas, ¿no? Que estaban muy de moda en esa época y que Francia e Inglaterra terminaron agarrándoselas prácticamente todas y dejándole una cochinadita que era Camerún a Alemania. Entonces Alemania protestó contra eso, ya no quería las colonias, ahora quería todo el mundo y estaba preparado tecnológicamente para eso. Sin embargo, su guerra relámpago, su Blitzkrieg, era una solución al problema, ¿no? Porque los alemanes, como no tenían muchas colonias, obviamente no tenían muchos soldados. Entonces, eso hizo que los alemanes entraran de lleno a una guerra que ellos pensaban que iban a ganar en semanas. Sin embargo, esta guerra se alargó, ¿no? Y el desgaste al final fue para los que estuvieron desde el comienzo, ¿no? Fue para Estados Unidos y también fue para Alemania y también fue para Francia e Inglaterra, porque al final Estados Unidos entró a la guerra, sí, pero entró al último, ¿no? Estados Unidos entró con capital fresco, entró con un montón de soldados, prácticamente a ponerle la cereza al pastel, ¿no? Y al final él mismo, Estados Unidos, decide qué se va a hacer con Alemania, ¿te acuerdas los 14 puntos de Woodrow Wilson, ¿no? Entonces, como que termina la guerra, pierde Alemania, gana la Triple Entente, pero Estados Unidos como que se la lleva en coche, ¿no? Como que se la lleva fácil porque entra al final. Y también hace lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que es como su estrategia, ¿no?
Pero entonces, cuando termina la guerra, en vez de que nosotros veamos una Francia repotenciada porque ha ganado Alsacia y Lorena, una Inglaterra fortísima, no encontramos eso, al contrario, encontramos su debilitamiento y que Estados Unidos se ofrece a, a ayudarlas a recuperarse, ¿no? Pero tú sabes que los gringos no hacen nada por nada, pues ellos no te van a dar plata, no te van a regalar. Ellos les prestaban dinero, ¿no? Y esos préstamos eran con intereses exorbitantes, que al final lograron que Estados Unidos ganara más y más y más, e inclusive también se hiciera más rico de lo que ya era con la indemnización, digamos de así, de lo que Alemania estaba pagando, ¿no? Porque termina la Primera Guerra Mundial y a Alemania le ponen una multaza que tiene que pagar por haberse hecho la graciosa y querer hacer una guerra mundial, ¿no? Entonces, eso la convierte a Alemania en un país con una inflación inmensa, porque hay que pagar todo eso, pero a Estados Unidos le conviene, ¿no? Entonces, con todo eso, Estados Unidos ha ganado prácticamente la Primera Guerra Mundial, está muy bien económicamente y a todo eso hay que sumarle la producción norteamericana, que es prácticamente una vorágine, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Es por eso que Estados Unidos se convierte en el gran señor dominante de este momento, ¿no? Y los préstamos al Perú, los préstamos a Inglaterra, a Alemania, a Italia, a Francia, ¿no es cierto? Logran hacer que Estados Unidos se convierta en ese gran gigante de los locos años 20, que prácticamente era el papi del mundo, que prácticamente mantenía a todos, ¿no? Ese mantener a todos, ¿qué significa? Ese mantener a todos significa que los alemanes, ¿no? Por ejemplo, dependían, Estados Unidos lo tenía en su mano prácticamente, los hacía bailar con sus dedos, pero cuando Estados Unidos está en la cúspide de los locos años 20, vendiéndote un modelo de vida, un estándar of living norteamericano de clase media, que compras un montón, ¿no es cierto? Y ellos producen, se les pasa la mano, ¿no? Y aparece una super o sobreproducción que finalmente lo lleva a una crisis económica y que como solución, que es el famoso New Deal, como solución no te queda otra, o sea, no les queda otra a ellos más que uno, que el Estado intervenga en la economía y dos, que sacar los capitales del mundo, ¿no? Para poder ponerlos en Estados Unidos y reactivar. Cuando pasa esto, al Perú lo calatean, porque no te acuerdas que el gobierno de Leguía era pro-yanqui y todo era norteamericano y a la final no teníamos nada propio, y ya, pero también eso le pasa a los alemanes, pero también eso le pasa a los italianos, y es el momento preciso en donde los alemanes y los italianos, sobre todo, que han salido damnificados en el Tratado de Versalles, que es el que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, eh, sacan la garra de donde no la tenían, porque eso sí, a Estados Unidos le falló algo, ¿no? Cuando Estados Unidos castiga a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, lo que le falta a Estados Unidos es separar a los alemanes, ¿no? Porque los deja chancados, reventados, sin posibilidades económicas, pero los deja juntos. Y al dejarlos juntos, ellos desarrollan lo que se conoce como nacionalismo alemán, ¿no? Ese mismo nacionalismo que ya ha ido creciendo en Alemania, eh, los va a impulsar a generar una industria propia, ya no que dependa de Estados Unidos. Y ahí se agarraron ellos, ¿no? De ahí se agarró Hitler para decir en Alemania, ya ven, bravo, qué bonito, cómo defendían a los gringos. Ay, sí, que los gringos son lo máximo. Ay, sí, que nos prestan plata. Ay, sí, que ellos nos mantienen. ¿Hasta cuándo te va a mantener? Hasta que le pase lo que le ha pasado. Así le puede pasar varias veces. Y si nosotros seguimos como un corderito detrás de ellos, lo más probable es que si ellos vuelven a caer, nos van a volver a revolcar a nosotros. No les ha bastado lo que nos han hecho con el Tratado de Versalles para que ahora vengan a arrastrarnos a su cochinada, pero no, nunca más. Nosotros hemos pasado hambre después de la Primera Guerra Mundial y volveremos a pasarla si es necesario, pero nos vamos a destetar de Estados Unidos. Y en ese momento fue el momento en el que, ante la ausencia de la productividad norteamericana, los alemanes le dieron el todo por el todo, ¿no es cierto? Y comenzaron a producir, ¿no? Y esa producción nacional que había influido
obviamente el nacionalismo que había propuesto Hitler, los llevó a ellos a reactivarse económicamente y a salir del hoyo en el que estaban después de la Primera Guerra Mundial. No solamente Alemania, sino también Italia, con la idea de generar un sistema nacional, no capitalista, porque mira cómo se ha caído como una torre de naipes, y mucho menos comunista, porque ellos ya han aprendido que nadie debe influenciar en ellos, porque si lo hacen van a caer con ellos. Es más, no tienen por qué hacerlo, porque ahora ya los alemanes han probado los manjares de la industria y saben que solitos pueden salir adelante. Por eso aparece el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Y de la misma manera acá su versión chola es el tercer militarismo, ¿no es cierto? Entonces sí, aparecen con mucha fuerza la ideología fascista que quiere tener lejos, no solamente a los capitalistas, sino también a los comunistas, porque cuando los capitalistas ya no están dentro de su economía, los comunistas aprovechan porque quieren entrar, ¿no? Recién están desarrollando si quieren entrar. Entonces, ahí los pagan los alemanes, ¿no? No, 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 ni tú ni el otro, nosotros solitos, ¿no es cierto? Y eso es lo que podemos ver en los gobiernos totalitarios, ¿no? Del siglo XX. Esa parte, ¿se entendió? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Hemos recordado esa partecita? Ok, muy bien. Excelente, muchachos. Para terminar con esto. Dice, la Segunda Guerra Mundial fue la conflagración internacional que dejó el mayor número de muertos registrados en un conflicto. Sobre el desarrollo de este acontecimiento, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, ahí la gente está respondiendo ya. Ándate. Ya, vamos a ver. Dice, la estrategia de la guerra relámpago desplegada por Alemania tuvo éxito tras en diversas regiones, sobre todo en Inglaterra. Falsazo, joven. En la Segunda Guerra Mundial tampoco no fue hacia Inglaterra, la guerra relámpago fue hacia Polonia. Ante la invasión alemana se produjo la creación de un gobierno francés favorable al nazismo, llamado el gobierno de Vichy. Sí, efectivamente. El gobierno que apoyaba a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial había pasado mal, dijo, no, 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 Alemania, por favor, no vuelvas a entrar, tengo miedo. Ríndete entonces, me rindo. Esa es la Francia de Vichy, la del sur. Pero la Francia del norte, que es la de Charles de Gaulle, esa sí va a estar, se va a mantener, ¿no? La batalla, ese es verdadero. La batalla decisiva de la guerra se produjo en Stalingrado, iniciando la formación del Frente Oriental Antialemán. Sí, verdadero. Los hizo retroceder. Tras la derrota japonesa se formó la ONU como un organismo multinacional para intentar evitar futuros conflictos internacionales. Verdadero, sí, también. Tu clave es avioncito. Seguimos 9. Dice, la Guerra Fría se inició al culminar la Segunda Guerra Mundial. En dicho conflicto, las superpotencias vencedoras entraron en una disputa de nivel ideológico, político, económico y militar para demostrar cuál de los dos sistemas podía generar mejores condiciones de vida y atraer así diversos estados a su zona de influencia. En relación con en relación con dicho periodo, establezca el orden cronológico. A ver, te quiero ver, te quiero ver. Ándate tan rápido. A ver, un minutito te doy, ya medio minuto para que la pienses bien, para que todos participen. Somos 40 en aula. Vamos, vamos, tú puedes.
Tú puedes. Medio minutín. Recuerda siempre practicar tus preguntas con tiempo. O sea, una pregunta de historia en nivel medio debe ser respondida aproximadamente en 1 minuto. Y una pregunta de historia en nivel alto, ¿no? Debe ser respondida aproximadamente y como límite en 1 minuto y medio. O sea, sería bueno que te pongas un timer al final, ya cuando termines todo de hacer tus repasos, para para que puedas, o sea, ya practicar con velocidad y que en el examen no te gane el tiempo, porque eso también pasa bastante. ¿Ya? Es importantísimo. Eh, no te estreses, pues, no te estreses. Y, ay, pucha, me ganó el tiempo. Poco a poco, mientras que lo practiques. Porque, por ejemplo, si tú practicas ahora, o el día de hoy, vamos a practicar 18 preguntas, pero tú practicas 20 más, ponte después en la tarde, pueden ser las últimas 5 las que tú le pongas el timer, ¿no? Obviamente, en la primera semana, por ejemplo, porque todavía el examen es en octubre, ¿no? En la primera semana podrían ser las 5 preguntas del mismo tema. Y en la siguiente semana se podrían hacer ya las combinaciones de los periodos. Y de esa manera, pues estarías preparado no solamente académicas, no técnicamente para el examen, ¿no? Porque eso es muy importante. Es muy importante también que tú tengas su estrategia de cómo vas a abordar las preguntas, ¿no? No todas las preguntas son de la misma calidad, no todas las preguntas son iguales tampoco. ¿Ya? Entonces, chequea ahí, ¿no? Así, cuando recibes el examen, lo primero que tienes que hacer es darle una chequeada a ver qué tipo de preguntas son, porque obviamente tienes que pensar que te va a demorar más tiempo una pregunta que sea contexto o una pregunta que sea, por ejemplo, para completar, también te va a demorar más tiempo, porque tú tienes que estar seguro de qué cosa va en cada lugar y para eso tienes que completar de leer todo el texto. Entonces, no así, por ejemplo, ese tipo de preguntas que son para responder. Ah, las que también te demoran mucho tiempo son las verdaderas y falsas. Entonces, o la de determine cuáles son correctas y te ponen no solo uno, solo dos, ya, esas también demoran. Las que son más fáciles son las clásicas, ¿no? Esas, a veces son un poquito densas, pero más rápido de leer, ¿no? Y también las que son para relacionar, esas también son más rápidas, ¿no? Porque se pueden descartar rápido, pero las otras hay que tenerlas cuidado. Siempre, no solo es lo académico, también es lo técnico, ¿ya? Eso es muy importante para tu examen. Trata de ver eso, trata de que no te gane el tiempo, de que, porque a veces cuando estás en el examen ya te demoraste mucho y al final ya no tienes 20 minutos para hacer todo letras y ahí vas a tener problemas, ¿no? Entonces, ese es mi consejo para el día de hoy para ti, ¿no? Del día de hoy para ti. ¿Ok? Entonces, tómalo en cuenta. Consejo de pata, tómalo en cuenta. ¿Ya? Toma en cuenta, por ejemplo, ya la última semana de que tú vas a, que tú vas a postular, sea, bueno, ya la última semana que tengas para el examen de la pre, si es que ya estás para ingresar por la pre, o si vas a postular por el examen general, la última semana, si va a ser por la pre, la última semana que tengas, que es ya para ir al examen, no sé si es la semana que viene seguramente, lo último que tienes que hacer, o sea, tu último repaso para el examen tiene que ser con los exámenes recopilados de la pre. O sea, si es el examen número 4, exámenes número 4 de la pre. Y te lo pones con tiempo, ¿no? Pim, pim. Ya, perfecto. Y así te puedes pasar medio día, pim, 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 claveteando, 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 claveteando. Porque eso también va a hacer que tu cerebro esté bien en sintonía de la clave, 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 clave. Y lo otro es que si vas a un examen general, ¿no? Si de repente lastimosamente no se puede por acá y tienes su segunda oportunidad que es por el examen general, entonces también a la última, ya a las tres últimos días, ya todo el día solamente te dedicas a recuperar, ya tienes tus exámenes pasados de examen de admisión y comienzas a caletear. Todo, olvídate de que sea digital, todo que sea en papel, todo para que ahí agilices la mano, para clavetear, para poder hacer tus cosas, ¿ya? Para que tengas el orden, para que tengas como un simulacro propio, ¿no? Que creo que la universidad no ha presentado este año. Entonces,
Tú claveteas, como si estuvieras en ese momento. Te pones igualito. Otra cosa también es importante. Si tú vas a dar tu examen a las 9 de la mañana, entonces tu simulación también tiene que comenzar a esa hora. Exacto. ¿Para qué? Porque no es lo mismo, uno no es el mismo de cuando recién se levanta, no es el mismo a media mañana, no es el mismo a media tarde. Entonces también eso es importante, ¿ya? Consejos de tu profe. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Rescataste algo de lo que te dije? Es importante tu técnica, ¿ya? Entonces, José dice, yo aplico eso y funciona. Dice, ¿ya ves? Sí funciona. Entonces, tú puncha hasta el final. Nosotros, los profes, que en el centro pre, y creo que sí me animo a hablar por todas las planas, pero sobre todo por el plan de historia. Estamos totalmente convencidos y de que el apoyo no solamente académico, sino también emocional a los alumnos es bien importante. Como tú sabes, nosotros no nos conocemos en persona, nunca nos hemos visto, pero sí creo que, ya te lo he dicho antes, sí creo que el alumno a veces necesita tú puedes, oye, pero no de su mamá, tal vez no de su amigo, tal vez no de él mismo, a veces de alguien que es su instructor, ¿no? De alguien que él crea, de alguien en quien él crea, ¿no? No, si ella me lo dice seguramente. Entonces, eso también te da como que un plus, ¿no? Y los profesores tenemos que tener también la sensibilidad de hacerlo, ¿no? De no solo pensarlo, sino también decirlo. Em, Eso es algo que desde la plana de historia, por ejemplo, se hace mucho, se piensa mucho, ¿no? De que el alumno necesita un acompañamiento. No echan Carlos, tú no sabes, que no sé qué. No, 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 porque eso al final no lo lleva a nada. Hay algunos alumnos que de repente lo puedan despertar porque son muy picones. Me dijo eso, entonces yo voy a hacer más. Pero ese no es la mayoría de los casos. Entonces, y más aún en un mundo digital, ¿no? Yo sé que muchas veces las clases en el mundo virtual terminan siendo algo frías porque no tenemos una relación interpersonal directa, ¿no? Pero creo que durante todo el ciclo nosotros como salón, como grupo, tú y yo, hemos logrado un match, ¿no? Y quiero que ese match lo tengas en tu mente grabado hasta el momento de dar el examen y después también. Pero lo más importante es el momento de dar el examen. Así como tú tienes confianza de decirme, es la A, es la B, y estoy seguro, no va a cambiar, así también tienes que estar en el examen. Seguro de lo que vas a hacer. Segura de lo que vas a hacer. Solo eso te permitirá dormir ese día. Solo eso te permitirá pensar en que lo diste todo. Pero si no, te vas a estar comiendo el cerebro todo el día. Mm, Eso es peligroso. Así que vamos a continuar. Hemos hecho nuestra pausa, pero vamos a continuar porque creo que esto que te dije te puede servir. Entonces, creo que sí valía la pena tomarme 5 minutos para hablar contigo, ¿no? Para tal vez darte mis últimas recomendaciones, ¿no? Porque ya, ya prácticamente no nos queda nada juntos, ¿no? Y también quiero que recuerdes que nosotros, por lo menos nuestra aula, que es la número 27, que estuvimos desde el día uno juntos, nosotros hemos estado desde el día uno, con todas las cosas que pasamos, en las que tú me viste, en las que yo te vi, eh, con todo, nosotros hemos estado desde el primer día y te lo digo porque yo tengo grupos que cambiados, ¿no? Que me acostumbré a ellos, les tomé cariño, pero no como tanto como a ti que estoy desde el principio, ¿no? Entonces, me da pena también mis grupos que dejé y que tomé otros, eh, pero entre nosotros hay un feeling diferente, pues. Es diferente con nosotros, es diferente. Eh, Quiero que sepas que todas las clases que hicimos fueron pensadas en ti. Todas las clases se estructuraron pensando en ti. O sea, no es que, ya la profesora viene y, ya lo que se acuerda hace. No, todas las clases estaban estructuradas
estaban pensadas, cuándo meter una pausa, cuándo meter una broma de repente, cuándo meterte más presión, todo estaba pensado. Y que no te sientas solo, pues, ¿no? Porque al final, todo esto se ha hecho para ti. Tampoco te sientas presionado, pero sí que tenías todas las herramientas para hacerlo y las tienes. Entonces, yo estoy también segura que en otros cursos es igual. Todas las planas, aunque tú no lo creas, todos los cursos, las planas son los grupos de profesores, todos tienen un feeling especial, todos. Algunos más visibles que otros, pero todos tienen un feeling especial. Como quien dice, en la pre todos tienen su corazoncito, ¿no? A su manera, a su manera, unos son más rectos, otros son más carismáticos, otros, pero todas las planas a su manera. Entonces, nada, ya no nos vamos a poner más feelings ya. Vamos a terminar nuestras preguntas, que nos faltan poquitas. Pero eso te quería decir, nada más. Mm, sí, nuestros viernes por la tarde, ¿no? Por la mañana, disculpa, nuestros viernes por las mañanas. Eran días ya pesados, ¿no? Pero se hacían bonitos. Sí, bueno, a veces pasa así. Dice, vamos a hacer el orden cronológico. Tú ya me habías dado tu clave y yo voy a rellenar esto. Dice, de todos, el más antiguo es este, ¿no? 1949, la independencia de la India. ¿Ya? Después viene allá la creación del Pacto de Varsovia, 1951. Estados Unidos fue derrotado en la guerra de Vietnam, allá eso es 1973. Se toma Cuba en 1959. Entonces sería 3, 1, 4, 2, ¿no? 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4. Ahí está, la C. ¿Sí? Solamente es dato, fecha. ¿Ya? En 1930, Sánchez Cerro organizó una sublevación militar poniendo fin al gobierno de Leguía. Finalmente, en el año 31, ganó las elecciones presidenciales derrotando a su competidor Haya de la Torre. De los siguientes anunciados, identifique un evento político y económico tomado durante su gobierno respectivamente. Ya te piden, mira esto también, muy importante anotar en los exámenes. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Evento político, así, y económico. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Le fui? No, ya. Listo. Dice, político, evento político y económico. Evento, ¿ah? Ya. Dice, ¿se creó el Seguro Social Obrero? No, el Seguro Social Obrero es segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Y sin primeros actos subversivos como el de Trujillo. No, ese acto subversivo de Trujillo, esos levantamientos del año de la barbarie del 32 no son de Sánchez Cerro. Bueno, sí son de Sánchez Cerro, pero no son un evento político ni económico, ¿no? Ujú. Y el Seguro Social no es de él, el Seguro Social es de Óscar R. Benavides. Establece la ley de amnistía general Óscar R. Benavides y aprobó la Constitución del 33. Es así, ¿no? Pero dice político y económico, ¿no? Tampoco. Se cerró la Universidad de San Marcos y declaró la guerra contra Colombia. Sí se declaró la guerra contra Colombia y también cerró la Universidad de San Marcos, pero no cumple con que sea político y económico respectivamente. Pero sí que se crea la misión, que se crea la ley de emergencia y llega a la misión Kenmerer. Ya, mira, acá te voy a poner sobre la misión Kenmerer para que te acuerdes.
¿Cuál era el objetivo que tenía la misión Kemmler? El objetivo era la reactivación. Era la reactivación económica del Perú, ¿no es cierto? ¿Qué dijeron los Kemmler? Dijeron, oye, Perú, mira, después de lo que ha pasado con Estados Unidos, sí, pues se trata del 29, hay que ver de hacer algo para poder reactivarse, ¿no? Porque también era muy importante para Estados Unidos que los países de América Latina se reactivaran económicamente. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú como Estados Unidos estés bien y otra cosa es que tu comprador esté bien. Porque el comprador tiene que tener la solvencia económica para que cuando tú ya estés produciendo, él te pueda comprar, ¿no es cierto? Eh, entonces en este caso, los Kemmler le propusieron algo a Sánchez Cerro, algo que va a cambiar la historia, porque como tú sabes, Sánchez Cerro le da un golpe de estado a Leguía, pero Sánchez Cerro no está solo. Sánchez Cerro es impulsado por un grupo de personas para darle golpe de estado a Leguía, ya que estaba prácticamente en el piso, ¿no? Prácticamente en el piso estaba. Entonces, ¿quién crees tú que era ese grupo económico que quería ver en el piso, destruido a Leguía? Claro, Brenda, muy bien, la oligarquía. Profesora, ¿y por qué la oligarquía? ¿Qué no se supone que Leguía también les había dado? Sí, pero lo que pasa es que la oligarquía estaba acostumbrada a ser la hegemónica en la República Aristocrática, lo era, ¿no? Entonces, Leguía como que le dio cabida a gente que ellos nunca hubieran querido y que habían excluido por mucho tiempo, como por ejemplo los obreros, los campesinos llamados la clase trabajadora, obreros y campesinos, pero también a la clase media, ¿no? Entonces, estos clase media que Leguía estaba metiéndole por los ojos a todo el mundo, a ellos no les gustaba. Claro que tampoco estaban como que, reprimidos en el suelo, los querían destruir. No, Leguía tampoco no quería meterse con ellos porque sabía lo que significaba. Sin embargo, la oligarquía sentía que perdía piso, ¿no? Que la clase media estaba más cerca de Leguía que ellos, ¿no? Cuando vieron que Leguía y su gobierno había entrado en crisis, entonces era el momento preciso para poder, para poder dar un golpe de Estado. Pero tú sabes que la oligarquía nunca da golpe de Estado, pues joven. Tú sabes que siempre mandan a alguien. En su momento fue Pierola, después va a ser Sánchez Cerro, ¿no? A Sánchez Cerro le van a decir, oye, Sánchez Cerro, hay que dar un golpe de Estado, que mira, que Pierola, le da un golpe de Estado. Pero, o sea, quiere decir que Sánchez Cerro entra con apoyo de la oligarquía y que por eso sus reformas, o sea, sus cambios, sus obras van a ser en pro de ellos. Pero hay un momento en donde la emisión Kemmerer le dice, oye, ¿sabes qué? Eso no funciona. O sea, todo muy bien, ellos se pueden haber puesto en el gobierno, pero hay un problema acá, ¿no? Y el problema es que, y sencillísimo, ¿no? El problema es sencillísimo. O sea, si tú sigues permitiendo que la oligarquía haga lo que quiera solamente porque te ha puesto en el gobierno, tu gobierno no va a durar nada. Nada que va a durar. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué? No va a durar. Porque, por ejemplo, la oligarquía está aprovechando que como tú no le haces nada ni le dices nada, ellos son banqueros. Y en esta crisis económica la gente necesita liquidez. Están prestando dinero. ¿Pero a qué precio están prestando dinero? ¿A qué precio? Como el Banco Latino, por ejemplo. A unos intereses exorbitantes que la gente no puede pagar. Y eso está creando inflación. En algún momento esa inflación te va a atacar tan fuerte que tu gobierno va a valer, pero gomas. Así que lo que tienes que hacer es pararlos. ¿Pero cómo? No puedo hacer eso. Sí puedes. Crea el BCRP, el Banco Central de la Reserva del Perú. ¿No? Ay. ¿No? Le dan como consejo. Ahora, el Banco Central de Reserva del Perú fiscalizaría, controlaría a la oligarquía. ¿Y tú crees que se le va a gustar a ellos? No les gustaba, pues joven. Pero al final, Sánchez Cerro lo hizo. Y ahí está el meollo del asunto, el origen de por qué a Sánchez Cerro lo matan. ¿Qué, profe? ¿Cómo? Sí, la oligarquía quería, ya no le servía, pues.
O sea, a Sánchez Cerro le servía hasta que él hacía lo que ellos querían. Pero como ya no, entonces hoy hay que buscar una manera de deshacernos de él. Pero ¿cómo? Matándolo pues de una vez. Y pues ponemos a otro, pues. Y ahí pues le metieron sus disparos en el pecho, aprovecharon que Sánchez Cerro iba a revisar las tropas para ir a la guerra contra Colombia, ¿te acuerdas? Que al final fue una escaramuza nada más. Y y al final de eso, Sánchez Cerro muere y al toque nomás no lo reemplazan con Óscar R. Benavides, que también está apoyado por oligarquía, qué casualidad, ¿no? Entonces, eso es, claro que lo hicieron ver como que los apristas habían sido y todo, pero al final habían sido ellos, que no les convenía ya lo que estaba pasando. Y obviamente, como Jovita no era barre bien, Óscar R. Benavides iba a hacer lo que ellos querían, ¿no? Por eso es que es tan importante esa misión Kenmer aquí en el Perú, ¿no? Y bueno, la ley de emergencia que tú sabes ya la puso Mucho Sánchez Cerro para limitar la participación política de el APRA y el Partido Comunista, que eran los dos partidos políticos que habían sido creados en el extranjero y que tenían influencia, ¿no?, del extranjero. Sí, entonces eso. 11. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las nuevas superpotencias. Sin embargo, luego de la desintegración de la Unión Soviética, será Estados Unidos la única superpotencia para finales de siglo. Y para la segunda década del siglo XXI es China la que se constituye como la siguiente superpotencia, siendo una característica en economía de esta nación asiática que una característica de la economía china, ¿cuál es? Tú recuerdas que la economía china es una economía mixta, ¿no? Que produce, que vende, tiene inversión privada, pero con control estatal, ¿no? Y extranjera también. Permite todo. ¿Cuál sería una característica de China? Son uno de los productores y vendedores más importantes del mundo, ¿no? Claro, eso sí lo es. Si alguien tiene nadie tiene otra. Ya, otra respuesta. Dice, la siguiente fotografía fue tomada durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en el norte del Perú, el 9 de octubre del año 68. Marca aquellas afirmaciones que se desprenden de la siguiente imagen. Es las instalaciones en la Brea y Pariñas de la IPC, ¿no? La International Petroleum Company. Era la empresa norteamericana que había llegado al Perú en el gobierno de Leguía, ¿te acuerdas? Y que con Leguía se había firmado un documento que era el Laudo de París. El Laudo de París decía pues que se le entregaban todos los beneficios y concesiones a la IPC para que modernizara el norte del Perú a través de la extracción de petróleo y demás, ¿no? O sea que prácticamente se lo habíamos puesto en bandeja, pues, ¿no? Y que ellos servían de ese territorio, inclusive sin pagar aranceles, sin pagar canon, ¿no? Eh, pero que al final, digamos, más le favorecía a ellos que al Perú, ¿no? Y eso pasó por muchos años hasta la llegada del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En el segundo gobierno, o sea, para la campaña del segundo gobierno de Belaúnde, Belaúnde prometió que una de sus caballitos de batalla para su campaña fue prometer que lo de la IPC se iba a acabar, ¿no? Que ya basta de eso, que el Perú tenía que recobrar su propia identidad, que tenía que explotar por él mismo y aprovechar el recurso, ¿no? Que cómo era posible que un extranjero lo hiciera y que nosotros pues no aprovecháramos, ¿no? Que cuánto tiempo habíamos estado dependiendo de la IPC, pero que nosotros mismos podíamos cambiar eso, ¿no? Podíamos aprovechar mejor el recurso. Y él dijo que lo haría en los primeros 30 días. Claro que se demoró mucho más, ¿no? Desde los 30 días, pero
él firma la famosa Acta de Talara, ¿no? El Acta de Talara es el documento por el cual se suponía que el segundo gobierno de Belaúnde habría hecho los cambios para que las condiciones fueran diferentes, ¿no? Para que nosotros no tengamos que seguir prácticamente regalándole todo a la IPC. Entonces, bueno, eh, se dio la firma del Acta de Talara, todo parecía bien, el documento, es que ese es el problema también, o sea, la forma en la que se hizo, ¿no? El documento supuestamente, ¿no? Supuestamente era a favor del Perú y demás, pero cuando se vio la página número 11, que es la página en discordia, ¿no? La que está en debate, cuando se vio la página número 11, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí viene el problema, porque en esa página se habían hecho el cálculo del precio del crudo en el mercado internacional y a cuánto nos lo estaban pagando nosotros, que era una bicoca. Prácticamente la IPC se llevaba todo y en coche. Sí, por eso es que los militares se indignan, no puede ser, nacionalistas como eran, dijeron, no, ¿cómo puede ser? Belaúnde Terry está incumpliendo su palabra y burlándose del pueblo peruano. Así que los militares que tenemos una formación en el CAEN, ¿no es cierto? Porque sí la tenía Velasco y todo su grupo, ¿no? Que tenemos que sacar cara por el Perú y velar por el honor del Perú y por la dignidad del Perú, por eso hay que darle un golpe de Estado. Ya, pues los militares con Velasco a la cabeza, que son la primera fase del gobierno revolucionario, pues ingresan a la IPC, ¿no? Y cuando ingresan a la IPC, toman la IPC, la expropian, o sea, pagan igual un poco de plata para quedarse con el espacio, ¿no? Y se forma después Petroperú en esa zona, ¿no? Pero digamos que la idea era retomar la dignidad, retomar el poder. Por eso a esa acción se le conoce como el Día de la Dignidad Nacional, ¿no? A ver, dice, la foto se tomó durante el gobierno de Fernando, no, ahí se firmó el acta de Talara, pero no se tomó la foto ahí. El presidente en ese entonces era Velasco Alvarado, sí, efectivamente era Velasco Alvarado. Se le conoce como el Día de la Dignidad Nacional, efectivamente, el día en que el Perú recuperó su espacio, su dignidad, ¿no? Fue tomada el día de la firma, no, el día de la firma del Acta de Talara, no, ese es el gobierno de la UNE, ¿no? Serían 2 y 3, casita, ¿no? Ok. La gente ya está en la 13, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, la 13. ¿Qué dice la 13? La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe, obviamente. Consistió en la sublevación en 1953 por parte de un grupo guerrillero el 26 de julio, ¿no? Encabezado por Fidel Castro. Una de las causas que provocó el estallido fue, claro, la dominación imperialista de Estados Unidos sobre Cuba. Pero profesora, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué ha pasado? No entendí bien eso. ¿Qué? ¿Siempre fueron enemigos de Estados Unidos y Cuba o qué pasó? Bueno, te voy a hacer corto el cuento. Vamos a ver, ¿no? Vamos a explicarlo bonito. El gran problema de Cuba era la dependencia que los cubanos tenían hasta 1912 con España. Hasta ese año,
Cuba todavía no se liberaba de España y es Estados Unidos el que le propone su libertad y le dice, oye, Cuba, ¿qué te parece si yo te apoyo para que tú te independices, pues, ¿no? Para que tú te liberes. Allá, piola, genial. Sí, y una vez que tú ya estés libre, ya vemos qué hacemos, pues. Entonces Estados Unidos ayuda a Cuba, Cuba se libera y cuando Cuba se libera, Estados Unidos le dice, oye, mira, yo no quiero que esto sea fallido, yo quiero que esto dure bastante, que no vayas a cometer el error de otros países como Perú, que no vayas a cometer el error de tener malos gobernantes, de que se estén peleando entre ustedes, de que hayan caudillismos, de que hayan revanchas. Así que lo mejor sería que yo, Estados Unidos, que ya te he metido el bichito de que seas libre, entonces sería lo mejor de que yo te apoyara, ¿no? Y que los primeros gobiernos sea yo quien ponga el presidente, no sé qué te parece. Y a Cuba, bueno, chico, todo bien, ¿no? Claro, todo bien, se escucha bien que tú me ayudes y que si él no comete errores, ¿no? Y Estados Unidos comenzó a poner presidentes hasta llegar a Fulgencio Batista, que ya se pasó de vueltas, ¿no? La ocupación norteamericana incluía la gran cantidad de empresas norteamericanas que habían en Cuba, que explotaban azúcar, la mano de obra cubana, que prácticamente no ganaban nada y que tenían que pagar muchas cosas. Era un nivel de vida en el que los cubanos no se podían sostener y que la zona rural cubana era cada vez más pobre, menos tecnificada, más analfabeta. Y hasta que llegó un momento en donde la oligarquía bueno, la oligarquía empobrecida de Cuba, que había quedado, también estaba damnificada, ¿no? Porque si hay una empresa transnacional, una empresa norteamericana en Cuba, entonces quiere decir que ella monopoliza todo, que prácticamente tú no eres una competencia para ella. Entonces los hermanos Castro fueron por esa línea, ¿no? Ellos eran parte de este grupo que también no, también se veía damnificado por todo lo que estaba pasando y van a llevar a cabo su revolución. Una revolución que al inicio fue apoyada por el pueblo porque, como te lo dije, ya era insostenible estar dependiendo de Estados Unidos, ¿no? La cosa era, pero atroz. Y es por eso que la revolución cubana va a tener tanta aceptación al principio, ¿no? O sea, después ya la cosa va cambiando, pero al principio sí va a tener aceptación, ¿no? Listo. Pregunta número 14. Vamos, tú puedes. Tú mismo eres. ¿Qué dices? Necesito más gente. A ver, vamos, 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 vamos. Más gente en el chat, más gente en el chat. Vamos, da tu clave. Mira dónde estamos, en la pregunta 14. Ya nos faltan poquito, ya solamente nos faltan 4 preguntas. Participa, aprovecha, vamos, un minutito para todo, ¿ah? Para ese número 14.
La gente dice la C, la C, la C. Vamos a decir la C. Dice, en 1989 se celebraron los 40 años de la creación de la RDA, produciéndose una ola de protestas, aprovechando la visita de Mikhail Gorbachev, manifestantes que culminaron, aprovechando la visita de Mikhail Gorbachev, manifestaciones que culminaron con la caída del muro de Berlín, y posteriormente Gorbachev impulsaría la firma del Tratado 2+4, que se celebraría en Moscú en el año 90. En relación con este hecho histórico, indica el valor de verdad o falsedad según corresponda. Uh-huh. Ahora, todo eso tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Como profe, sí, mira, y escucha bien. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está convencido de que no va a volver a cometer el mismo error que había cometido con los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Porque dejarlos juntos era un peligro. Por eso, Estados Unidos decide dividir a Alemania y la divide en dos zonas de influencia, la RDA y la RFA. La RFA, República Federal Alemana, era capitalista, estaba influenciada por el capitalismo y estaba regentada por tres países, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y la RDA era el lado soviético, ¿no? Y estaba influenciada y liderada solo por la Unión Soviética. Porque tú ya sabes, ¿no? Que era el único referente del socialismo. Entonces, mientras que la RDA tenía que agarrarse con uñas y dientes porque, oye, la división de Alemania y por supuesto la división de la ciudad, ¿no? Era como un laboratorio y todo el mundo sabía que si la Unión Soviética o Estados Unidos ganaban, en esa disputa, ellos, cualquiera de los dos, los dueños del mundo, ya quedó atrás de esa idea de que en algún momento, porque en algún momento se pensó que Estados Unidos y la Unión Soviética podían realizar coexistencia pacífica. En algún momento se pensó que Estados Unidos y la Unión Soviética podían dominar el mundo, cada uno espalda con espalda, Estados Unidos hacia el occidente y la Unión Soviética hacia oriente. Se pensó en algún momento, pero ya para este punto había que buscar un ganador, ¿no? Y de ahí tenía que salir. Por eso se construyó el muro de Berlín, porque ante las condiciones que daba la Unión Soviética para poder vivir, la gente ya no quería, pues, ya no quería, ¿no? O sea, del lado de la RFA no había muro, tú veías todo, veías que había apertura de comercios, había empresas privadas, había plata, había comunidades, tú podías vivir como tú quisieras. En el otro lado no, tenías la mala suerte de haber caído en el otro lado y en el otro lado todo lo controlaba el Estado. En un primer momento tú bacán, porque el Estado te da todo, el Estado te mantiene, pero eso ¿cuánto va a durar? A la Unión Soviética tenía que hacerlo, si quería hacerlo tenía que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo va a durar que él pueda mantener a los demás? ¿O qué crees tú? ¿Que la gente que estaba del lado de la Unión Soviética estaba porque le gustaba el socialismo? Estaba porque la Unión Soviética mantenía a esos países. Habla Cuba. Claro que sí. Pero ¿cuánto podía durar eso? La Unión Soviética estaba aguantando porque había posibilidades de que ella domine el mundo y si su sistema dominaba el mundo, eso de que yo te mantengo iba a durar muy poco. Y todos íbamos a estar en un solo sistema. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, esta división de Alemania generó, pues, como te digo, muchos problemas, ¿no? La gente se quería pasar de un lugar a otro, la Unión Soviética no sabía qué hacer, tuvieron que poner un muro de hormigón prensado que le costó la vida, la plata que tenía y la que no tenía la Unión Soviética, la debilitó más, la Unión Soviética solo estaba esperando un milagro y que Estados Unidos le patee en el trasero y caiga con todo, pero nunca sucedió y ya no pudo más. La gente de la RDA está hasta acá. Y la propaganda económica que hacía Estados Unidos del otro lado los perturbaba. Y solo quedó una solución, que caiga el muro, que se acabe este circo, porque nadie quiere contigo Unión Soviética. Esa es la verdad, ¿no?
Dice, acordaron la unificación en torno a la República Democrática Alemana. No, la República Democrática Alemana es la que todo el mundo odiaba. Aquí no. Todo el mundo odiaba esto. Nadie, sí, sí se unieron, pero en torno a la RFA, ¿no? Este de acá es falso. Participaron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y las dos Alemanias. Claro, el tratado 2 más 4 es 2 zonas de influencia más 4 países participantes, ¿no? Verdadero. Reconocieron la reunificación de Alemania Occidental y Oriental. Sí, verdadero. Permitieron la coexistencia pacífica entre las dos Alemanias. No, no hubo coexistencia pacífica. Tu clave es la letra C, ¿no? C de casita. ¿15 besito? ¿Estás seguro? Ya, vamos a ver. Después de más de 2 años de populismo, el primer gobierno de Alan García Pérez empezó a evidenciar graves problemas económicos. Llevó al país a una galopante hiperinflación, con una grave recesión económica. Al respecto, señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes preposiciones. Dice, aplicó una marcada política económica neoliberal. Nada que ver, joven. Neoliberal significa capitalista. Y él no hizo eso. Alan era un heterodoxo. Ya está. Este es falso. Decretó el dólar MUC. El dólar MUC es el mercado único de cambio, ¿sí o no? Un dólar barato que vendía el Estado para incentivar a los empresarios. Claro que sí, ya lo habíamos visto en la semana pasada, ¿recuerdas? Sí, el dólar MUC para que los empresarios invirtieran y esta rata se llevaron a los dólares baratos. El Fondo Monetario Internacional declaró a Perú como un país digno de crédito. No, joven, al revés. Nos declararon los sujetos de crédito porque terminamos diciéndole que le íbamos a pagar solamente el 10% de las exportaciones al Fondo Monetario Internacional de toda la plata que le debíamos, ¿no? Y claro, pues los zapatistas entraron al gobierno bien populista. Los 2 primeros años no se sintió nada, pero los 3 siguientes años ya la cosa se ponía mal, ¿no? O sea, los zapatistas querían entrar al gobierno y que la gente no se diera cuenta de lo que estábamos pasando. Era inútil que pensaran eso, ¿no? Pero bueno, se dio. Mantuvo el subsidio y control de cambio. Mantuvo el subsidio verdadero, ¿no? Verdadero, sí. Sí, porque él pagaba parte de las cosas para que la gente no viera que habían subido de precio, ¿no? Tu clave es besito. 16 dice, el proceso de descolonización que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial en los países de África, Asia y Oceanía se acentuó debido a la debilidad en la que quedaron las potencias por la destrucción de la guerra, por el profundo nacionalismo de los pueblos oprimidos y por el interés de Estados Unidos y la Unión Soviética de extender sus áreas de influencia. En este contexto se firmó el Tratado de Vian. Ah, ya, el Tratado de Vian es para darle libertad a quién, para darle la independencia a Bélgica, que era una colonia africana de Francia. Hasta ahí vamos bien. Eso es un datito, ¿no? 17 dice. Ah, son 18 nomás, ¿no? ¡Ah! Ya. Son solo 18. Qué pena.
El temor del bloque capitalista dirigido por Estados Unidos a la expansión comunista en el sudeste asiático los obligó a intervenir en la guerra de Vietnam. Envió más de 500,000 de soldados en apoyo a Vietnam del Sur, con armamento de alta tecnología. El pueblo de Vietnam del Norte resistió heroicamente, casi una década, pero entre otras razones, el factor de la rendición de Estados Unidos y su retiro definitivo de la región fue, ya mira, tú sabes que a Estados Unidos le daba miedo que la Unión Soviética siguiera avanzando porque francamente iba avanzando. Estaba ya en Corea del Norte, estaba en China, ¿no? Y el hecho de que Vietnam sea ocupada también le importaba porque tú recuerdas que Vietnam se había independizado hace poco nomás. Vietnam había sido antes Indochina, ¿te acuerdas? Había sido Indochina y se había dividido en tres porque su líder Ho Chi Minh y su ejército del Viet Minh, ¿no? Había luchado por la independencia y se habían dividido en tres países, ¿no es cierto? Laos, Camboya y Vietnam. A Vietnam, o sea, a Estados Unidos le convenía a Vietnam. ¿Por qué? Porque de ahí, Vietnam es como una zona casi de selva, ¿no? Así boscosa. Y de ahí se saca mucho caucho. Antes de que se sacara caucho del Perú, se sacaba caucho de ahí, pues de Indochina, ¿no? Y después después de la era del caucho, después de Piérola, se volvió a sacar caucho de la zona. ¿Por qué? Porque como Vietnam estaba en guerra, el Perú se fue en coche. Pero había un problema. Los demás países del mundo lo miraban, oye, Estados Unidos, ¿qué? ¿Qué haces? Nada, he venido acá a apoyar. Oye, no te pases. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un documento ya de la ONU que dice que ningún país debe intervenir militarmente, otra vez ahí. No, que no sé cuánto. Oye, lárgate. Tú sabes que no debes estar ahí, tú sabes que no es por lo que tú estás diciendo, tú sabes que lo que quieres es intervenir en ellos para que no se metan en la Unión Soviética, pero ya basta. Esa es una guerra indirecta, por supuesto, es la Guerra Fría y acá va a ganar no solamente que sea el mejor, sino que tenga más suerte también. No te puedes estar metiendo así porque tú mismo dijiste que en algún momento se podían dividir en dos el mundo y mira lo que haces. Entonces, esa es la ofensiva del TEF. La ofensiva del TEF eran estos países que de manera masiva le reclamaron a Estados Unidos que estuviera ahí y además también que Estados Unidos estaba haciendo el ridículo. Payaso que había quedado joven, ¿ya? ¿Sabes por qué había quedado payaso? Porque había quedado payaso joven, porque los norvietnamitas, si bien hicieron tenían apoyo de la Unión Soviética, tampoco tenían la gran cosa con los armamentos, o sea, no era mucho el armamento, pero sí tenían mucho conocimiento de la zona que era, como te digo, boscosa, y que a los gringos les lanzaban arañas ponzoñosas, serpientes, ¿no? Les hacían como trampas, ¿no? Les hacían un hueco y ahí metían las serpientes y el gringo pisaba el follaje, se iba con todo para abajo, moría así envenenado y le quitaban las armas y todo, ¿no? Del cuerpo y esto, y así lograron avanzar, ¿no? Entonces los gringos se fueron de ahí, como dice el chavo, con el rabo entre las piernas, porque quedaron mal. Y ya finalmente para terminar y despedirnos, ¿no es cierto? Ya para terminar y despedirnos, la 18, ¿no es cierto? La 18 dice, entre el año 90 y 91 estalló en Medio Oriente la guerra del Golfo, ¿no? La primera guerra del Golfo Pérsico, conflicto bélico entre Irak y una coalición internacional liderada por Estados Unidos y 36 países, ¿ya? En relación a las causas económicas que motivaron este conflicto, marque la alternativa correcta. Esta primera guerra del Golfo es una guerra por petróleo, ¿no? Para el año 90, el líder iraquí Saddam Hussein había formado una liga árabe que tenían como objetivo unir a todos los países de la península arábiga, que obviamente eran petroleros, musulmanes, para organizar el precio internacional del petróleo. O sea, vender como una sola corporación, ¿no? Y así habían aceptado Irán, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no? La misma Arabia Saudita e Irak, obviamente. Pero faltaba uno, que era Kuwait. Kuwait
tenía el 15% de las reservas netas de petróleo del mundo y se rehusaba a entrar a la Liga Árabe, en donde habían países que no seguían a rajatabla el Islam. O sea, estaban combinados chiitas con sunitas, y eso como que no le gustaba a los kuwaitíes, como que ellos consideraban que era una falta de respeto, que los países musulmanes deberían ser todos a rajatabla, como decía el Corán, ¿no? Entonces, eso lo que impidió que él estuviera, digamos, en la colada, ¿no? Que Kuwait estuviera en la colada. No quiso, y Estados Unidos vio, uy, ¿qué pasó? Irak está invadiendo Kuwait. Esto no puede ser, no puede ser así. Yo, Estados Unidos, que soy el paladín de la justicia, tengo que sacar cara por ellos. Estados Unidos se metió a Kuwait, ¿ya? Estados Unidos se metió a Kuwait para sacar a Irak de ahí. Llamó a la prensa internacional. Fue la primera vez que transmitieron una guerra por televisión a nivel mundial. Irak tenía armas de destrucción masiva. Le sacó la mugre a los gringos. Y quedaron payasos, fue el hazme reír de todo el mundo. Y como ya no podía más, mandó llamar a sus 36 países, más la ONU, más Estados Unidos, le sacaron la mugre ahora a Irak. Lo desmantelaron todo, pero dejaron a Saddam Hussein en el gobierno para luego tener un pretexto de volver a meterse con ellos. Y Estados Unidos se quedó en Kuwait 23 años, porque en el 2013 recién salió. Obviamente en tratos petroleros. Como ahora ya no los tiene, ¿no? Ha venido el problema de la crisis, ¿no? Entonces sí, tu clave es la letra A de avioncito. Cuando dice hidrocarburos se refiere al petróleo, ¿no? El control de los hidrocarburos o del petróleo que tiene Kuwait e Irak, gobernada por Saddam Hussein, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que te haya servido todo lo que te he enseñado en este ciclo, todo lo que nos hemos divertido, ha sido con un solo objetivo, y es tu ingreso a la universidad. Así que de mi parte y de parte del Centro Pre San Marcos, te agradezco un montón que hayas estado en clases, que hayas sido participativo, y nada, te deseo el mejor de los éxitos, y ojalá que la vida nos vuelva a encontrar, ¿no? No sé si sería bueno en otro plano, en la universidad, ¿no? De repente. Así que nada, que te vaya muy bien, que todas las cosas buenas que hay en el mundo se crucen por tu camino, y que tú tengas el ojo de tomarlas y no soltarlas. ¿Ok? Nos vemos. Saludos para todos por tu casa. Si alguien en tu casa me escuchaba también contigo en las clases, saludos, ceñito. Saludos a todos. Ya, y nada, nos vemos en una nueva oportunidad. Se te quiere un montón.